Sara, un placer contactar con vosotros, contactar con Knightec, vosotros, para que la gente que nos está viendo sitúe un poco. Sois un centro tecnológico especializado en movilidad y mecatrónica en Navarra. La primera pregunta, lo más breve que puedas, es un poco cuál es el propósito y cuáles son los objetivos que tenéis en Knightec. Vale, bueno, encantada de saludarte, David. Knightec, como centro tecnológico, su misión principal es generar oportunidades a sus clientes, generar oportunidades de negocio, siempre a través de la investigación y el desarrollo. Un poco para que nos entienda todo tipo de público, lo que hace un centro tecnológico siempre es ayudar a sus clientes a mejorar en sus productos y en sus procesos, pero siempre esa mejora a través de la tecnología. Vale, clarísimo, ha quedado súper claro. Vale. Estáis vinculados a la Universidad Pública de Navarra y por tanto el concepto de la formación, el concepto de captación de talento joven, yo diría que viene de serie, ¿no? Porque lo tenéis como muy claro, ¿no? La pregunta es, ¿qué aporta al Departamento de Recursos Humanos esta relación tan cercana con la universidad, con un centro de conocimiento, ¿no? Bueno, sin duda que para un centro tecnológico es clave alianzas y acuerdos con universidades, y no solo universidades, también otros centros de estudio como FPs o otras titulaciones. Nosotros tenemos un acuerdo prioritario con la Universidad Pública de Navarra, pero también colaboramos con muchas más universidades y, como te decía, todo tipo de centros. Para recursos humanos y en global para Knightec esto es fundamental. O sea, en un primer momento es una perfecta cantera para el centro, es decir, gente especializada en distintas temáticas con muchas ganas de aprender y con un enfoque claro a la I+D, o sea, a la variedad, a la novedad, a estar en vanguardia, eso es fundamental. Innovación constante. Innovación constante y cambio rápido, y hoy estoy en esta temática, pero mañana tengo que estar en otra. Y tengo no solo que ser capaz de hacerlo, sino es que me tiene que gustar. O sea, esa es la parte... Agilidad con placer, agilidad con placer. Agilidad con placer, jo, qué buena frase. Y además en multiproyecto. Ahora pienso en esto y ahora cambio, ¿no? Esa vinculación es fundamental, no solo para recursos humanos, como te digo, para todas las actividades del centro. Y luego estar cerca de un foco de conocimiento como es una universidad, y en concreto la Universidad Pública de Navarra, a nosotros nos aporta muchísimo valor añadido. Claro, claro. Oye, en los últimos años hablamos de una gran tecnificación, esto ya es imparable, cada día más. Y a veces alguien se olvida de que las personas están en el centro, tienen que estar en el centro, y además son las personas las que causan realmente las provocadoras del crecimiento y del éxito de las compañías. Siempre el éxito es humano. La tecnología es un instrumento, pero el que provoca el éxito y el crecimiento es el factor humano. Por tanto, en una empresa como la vuestra, tecnológica, innovadora, ¿cómo equilibráis este frágil equilibrio, ¿no? entre la parte técnica y la parte más humana en las relaciones laborales? La verdad es que el equilibrio suena difícil, pero no lo es tanto. Es decir, es súper evidente en nuestro día a día, porque al final date cuenta que en un centro tecnológico, en Knightec al menos, nuestro producto es el conocimiento de las personas aplicado. Es decir, no es suficiente con que lo tengan, lo tienen que aplicar. Claro. Y lo tienen que adaptar a los distintos mercados en los que trabajamos y a los distintos productos que tienen nuestros clientes. Entonces, para nosotros, el entender que la persona está en el centro de toda la estrategia, o sea, es algo natural, es algo tremendamente evidente. Sería muy sencillo explicar que alguien puede tener el conocimiento suficiente y no querer aplicarlo. No le puedes obligar a alguien a que lo aplique. O sea, fíjate, claro, si dependemos de cada una de las personas que trabajan aquí, ¿no? Claro. Entonces... Por tanto, el factor humano queda muy claro. Es decir, el factor humano es el que genera innovación constante, ¿no? Y yo más te diría, el factor humano exponencial. Es decir, el factor humano, pero una persona individual en el mercado actual y en el mundo actual no genera tanto valor añadido. Claro. Tal vez en una temática muy, muy especial. Pero tiene que ser ese factor humano en colaboración. Equipo y variado. Luego, equipo multidisciplinar, equipo heterogéneo. Distintas tecnologías, distintas titulaciones de base, pero también distintas visiones, o sea, distintas formas de mirar el mundo, porque lo que es una solución para una persona, igual para otra no lo es tanto. Entonces, es muy interesante lo que dice Sara, porque claro, estamos delante de un mundo cada vez más complejo. Sí. Y ante la complejidad, la mirada tiene que ser compleja y tiene que ser como muy variada, variada, ¿no? Sí, fundamental.
Si no, no aportaríamos valor. Es decir, las empresas conocen mucho su producto y mucho su proceso. Si no aportamos ese diferencial en concepto de personas que trabajan eso de forma multidisciplinar, no aportaríamos valor. Claro. No es una frase hecha, no podríamos trabajar si no fuera Es así. real, no sería funcional, no sería funcional. No sería real. En NITEC tenemos 3 ejes y ahí se traduce todas las estrategias que hacemos. Y tienen que estar equilibrados, lo que decías, o sea, no vale que uno fagocite al otro. Negocio, sostenibilidad, etcétera, lo que tenemos todas las empresas, y los otros dos al mismo nivel y con la misma importancia son conocimiento y personas. Y siempre decimos que ninguno de los tres puede existir sin los otros dos. Pero bueno, eso lo complejo es aplicarlo en el día a día y a eso nos dedicamos. Que el equilibrio, que este mix, esta tríada, este equilibrio se mantenga en el tiempo. Sí, y que nada coma al resto, ¿no? Porque a veces en las empresas miramos mucho al corto plazo, entonces el negocio sin querer puede fagocitar al conocimiento. No, hay que ser más rentable y producir más, pero igual te estás cargando el aprendizaje que vas a necesitar a medio plazo. Eso nosotros lo tenemos que cuidar mucho porque es nuestro producto. Pero si todo eso lo haces sin llevarlo a un ritmo acompasado con las propias personas y con el interés de las personas en trabajar en esas temáticas, tampoco conseguiríamos nada. Al final tienes un corto plazo, tienes la frase fácil del pan para hoy y hambre para mañana. O sea, te cargas el futuro, gestionas el presente, pero no generas futuro, ¿no? Sí, pero vemos que en las empresas, y más con las crisis que estamos teniendo estos últimos años, esto se demuestra. Es decir, las empresas que han funcionado de una forma muy cortoplacista ahora están teniendo muchos más problemas. Claro. Es complejo, porque a la vez has hablado tú el cambio y cada vez más cambio y más rápido ya. Entonces tenemos que resolver el cambio del día a día y a la vez tener, ¿no?, como medio ojo, vamos a decir, focalizado al medio plazo y a no perder eso. En lo que vendrá. Sí, en lo que vendrá. Oye, y nada, dedicándonos a tecnología, perdón. Claro. Sara, en una empresa tecnológica como la vuestra tenéis a una directora general al frente, a una mujer. Y esto es muy interesante porque CEINS hace poco ha publicado un informe en el que estima que el porcentaje de mujeres en cargos directivos todavía es muy bajo y en cargos directivos de empresas tecnológicas todavía más. Por tanto, explícanos cuál es el valor de tener una directora general y cómo está rompiendo barreras, ¿no?, en este sector tecnológico tan tradicionalmente masculino. Sí. Bueno, sería, porque encima me pides brevedad, pero esto nos daría para mucho. Tenemos una directora general, doctora en físicas y experta en gestión de empresas. Es decir, tenemos una directora general con una preparación muy alta, ¿no? Yo lo primero que creo que aporta, y no hablo de NITEC, sino en global, yo creo que es inspiración y creo que es importante. Es decir, necesitamos modelos reales, no modelos de estos que aparecen solo en la televisión o tal, sino modelos reales de mujeres que están en puestos de decisión y en puestos de responsabilidad. Lo primero que aporta no a NITEC, sino hacia afuera, es esa inspiración. Referentes. Referentes reales, es posible. Y luego también, verás, es que en una empresa y una empresa tecnológica como la nuestra, es muy complejo llegar a términos de paridad en puestos directos, en puestos que hagan I+D. Es muy complejo y si analizamos, y nosotros lo hemos hecho porque tenemos la igualdad de una forma transversal, la tenemos integrada y lo intentamos hacer cada vez mejor, claro, tenemos serias dificultades para contratar mujeres en puestos tecnológicos. ¿Y cuándo empieza esa dificultad? ¿Cuándo empieza esa diferencia? Vamos a las universidades y nos dicen, no, es que ya la gente desde bachiller ya elige bachilleres técnicos. Y ya se nota que el itinerario se bifurca muy rápido. Muy rápido, pero es que el otro día hicimos una formación para toda la empresa en materia de igualdad y nos centramos mucho en la brecha en vocaciones científico-tecnológicas y entre otras cosas nos decían que con 6 años, un estudio que presentaba la Universidad de Deusto que estaba muy bien, con 6 años el autoconcepto de las niñas ya es diferente que el de los niños. Me explico. Había un dato que para mí fue desgarrador. Sí. Escalofriante. Escalofriante. Las propias niñas identifican ya con 6 años que las ideas genuinas, las ideas brillantes de esta gente que dices, ¡guau, es un máquina! Un genio, el concepto es un genio. El concepto es de hombre. Sí, esa imagen la tienen las propias niñas de 6 años. Sin embargo, si cogemos, que también vimos etapas anteriores, por ejemplo, el juego, ¿no? El juego de niños y niñas no es diferente. O sea, los niños y niñas de menos de 6 años no eligen al azar yo una muñeca por ser niña y tú algo de manipulación por ser niño. Para nada. Ahí se mezclan los gustos. Es decir,
tanto el interés como la capacidad está demostrada que en edades tempranas no es desigualitario, o sea, todo lo contrario. Claro. Ahí da igual ser niño o niña. A partir de los 6 ya empieza ese concepto de decir, no, yo para cosas complejas igual no, claro, es que esto más científico igual ya más los niños, tal. Entonces, claro, ya llegan a edades de bachiller, que es que el problema ya es muy serio. Y ahora mismo nos encontramos con procesos de selección en los que no tenemos mujeres. No existen mujeres en el propio proceso. Es alucinante, sí, sí. Es alucinante. Que pase en el siglo XXI es alucinante, claro. Que pase en el siglo XXI, que pase en este momento, que pase con todo el movimiento general que hay, ¿no?, en materia de igualdad. Y es, bueno, es un poco, vamos a decir, frustrante para personas que nos dedicamos a recursos humanos, para mujeres que nos dedicamos a recursos humanos, para mujeres que intentamos... también y para el país en general, ¿no, Sara? Es decir, como decir, bueno, ¿qué direcciones generales tenemos? Pues, señores. Poquísimas, y si ves las fotos es que todavía impresiona, aparecen fotos de cuando yo empecé a estudiar, que dices, ¿cuánta corbata, no? Pero realmente esto es así. Pero hay que ir, y no es un tema empresarial, las empresas nos llega un poco el resultado de todo eso. Es un tema social y es un tema educativo y pedagógico. Educativo, eso es, o sea, yo pondría esos 3 ejes, educativo, social y empresarial, pero está claro que se carga con una serie de estereotipos desde el inicio, ¿no?, que dicen los expertos que desde el embarazo ya se empieza a tratar distinto a un niño y a una niña. O sea, tremendo, me parece tremendo. Tremendo con lo que sabemos que lo poco que aporta eso, ¿no? Y con el poco sentido que tiene eso, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. De verdad. Entonces, bueno, nosotros vamos a decir que por lo menos inspiramos, ¿no? Hay que sacarle brillo a vuestra directora general, ¿eh? Hay que sacarle brillo. Hay que sacar brillo, pero hay que hacer más. Tenemos que colaborar todos. Esto tiene que ser algo desde todos los agentes. Es que claro, si no es imposible. Claro, claro. Oye, hablando de talento y hablando de estructura salarial, hay un tema fundamental y es valorar adecuadamente el talento interno, ¿no? Sí. CEINSA os está ayudando en esto. Háblame un poco de este trabajo conjunto que hacéis con CEINSA. Bueno, hablábamos antes del valor que aportamos nosotros en tecnología, ¿no? En valor, o sea, en conocimiento aplicado, ¿no? Esto es el valor añadido que hemos tenido trabajando con CEINSA, especializado en las materias en las que ellos dominan, ¿no?, y ellas dominan. En concreto, a ver, será uno de los temas más complejos para implantar en una empresa, una política salarial. Es lógico, yo creo que no hace falta ni explicar el porqué, ¿no? Es muy, muy complejo. Pero realmente hay gente especializada que tiene metodología contrastada, como es el caso de CEINSA a nivel europeo, y muchos años de bagaje y de experiencia en esto. A nosotros, ¿qué nos aportó? Sobre todo método. Nos aportó una visión externa que siempre ayuda a objetivar, a contrastar con mercado, que es fundamental, a analizar la equidad interna, es decir, que las distancias sean equitativas a las distancias en valoración del puesto también. Entonces, su metodología es muy, muy técnica, muy científica, en el sentido de que basada en hechos reales. En hechos y en análisis. Primero un análisis interno muy potente, que a mí eso me parece muy importante, que es analizar los propios puestos, ayudar a describir los puestos, de forma que luego puedas hacer una valoración objetiva, cuantitativa, de aportación de puntos, ¿no? Una valoración en puntos de cuánto aporta cada puesto, cuánta es su contribución a la consecución del negocio. Una visión cualitativa y cuantitativa, las dos. Eso es, esa mezcla. La una sin la otra no puede, yo creo que no puede hacerse en un tema como estos, y hacerlo únicamente internamente, salvo que seas una empresa amplia, que tienes mucho personal de apoyo. Te falta objetividad, te falta distancia. Sí, te falta distancia, te falta método en general, y a veces te falta incluso esa disponibilidad. Claro. Entonces, teniendo el análisis de los puestos, ahí ya, y la valoración, ahí ya sí puedes entrar a hacer un análisis de la equidad interna bien hecho, y muy importante ese análisis de competitividad externa, porque no te sirve nada tenerlo bien organizado si dices, bueno, y esto con respecto al mercado, ¿dónde estoy? Entonces, esa parte, una empresa como CEINSA, y en especial CEINSA, aporta muchísimo valor porque llevan mucho tiempo en el mercado y tienen muchísima información sobre el mercado. Entonces, de repente te ubican, te dicen, esta es tu situación, pero ahora vamos a ver con tu competencia. Estás fuera, estás dentro, estás a la izquierda, estás a la derecha, respecto al mercado, ¿no? Respecto al mercado y en relación a cada puesto, que eso también es muy curioso porque cada empresa tiene su cultura y su histórico, ¿no? Entonces, a veces, bueno, ves cómo hay tendencias de decir, bueno, este tipo de puestos está bien con respecto al mercado, conforme igual asciendes en responsabilidad, ¿no? O al revés, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros ha sido fundamental esa Muy bien. Oye, Sara, una mirada de futuro para acabar. A próximos años,
próximos escenarios que vendrán, que están a punto de venir? ¿Cómo ves el mundo de los recursos humanos en su evolución lógica, constante, en este mundo tan complejo y en este mundo tan cambiante, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, veo el mundo de recursos humanos influenciado por distintas cosas. En lo primero, hablábamos antes del talento joven, talento preparado, talento que viene con otras exigencias, otras expectativas, pero a la vez que en ocasiones, yo creo que esto está mejorando y conozco institutos ya que han mejorado mucho en esto, a la vez con una preparación, vamos a decir, un poquito básica en competencias transversales, ¿vale? En aquello que decimos, más allá del conocimiento, estos temas que necesitas para que la gente trabaje en equipo, para que escuche, para que sea capaz de tolerar la frustración cuando algo no sale, claro, que sea capaz de defender ideas, no en términos solo técnicos, sino soft skills. Soft skills, eso es, las transversales, ¿no? Desde recursos humanos y desde otras áreas también de las empresas, esto es fundamental porque puedes tener personas con distintos perfiles, distintas titulaciones, distintas experiencias, pero necesitan en común este tipo de competencias. Entonces, desde recursos humanos hay que trabajar mucho por esto, hay que favorecer este tipo de formación y de capacitación. Luego, lo que te decía, nuevas generaciones que tienen otra forma de entender el trabajo. Y yo cuando la gente adulta habla y critica esta parte me pongo muy nerviosa, porque, a ver, es lo que hemos hecho todos, es decir, todos llegamos siendo jóvenes y nos cuestionábamos cosas y es lo que hay que hacer. Entonces claro, yo creo que esto no hay que verlo como una amenaza, sino que hay que aprovecharlo. Pero es verdad que a veces en las empresas no estamos preparadas para este tipo de cambio tan rápido y de otras formas de mirar, ¿no? Valores distintos, expectativas distintas, prioridades. Otra forma de entender la organización interna. El equilibrio trabajo, vida personal y trabajo. Sin ninguna duda, pero luego también otra forma de mirar las propias organizaciones, o sea, las propias jerarquías. Antes igual nos impresionaban más, ahora no, ahora les impresiona el conocimiento, el que sea alguien capacitado, el que sea alguien que demuestre ese liderazgo, no simplemente que me diga... La legitimación, o sea, eres el jefe porque lo demuestras, eres un líder porque lo demuestras, no porque lo pone tu tarjeta de visita. Eso es que, pero si lo piensas, está muy bien. Me parece muy razonable. Me parece que antes no era razonable, antes aceptábamos un mando, aceptábamos un poder simplemente porque lo ponía en la puerta del despacho o en la tarjeta, ¿no? E incluso asumíamos que ya sabía más esa persona y con los años igual te dabas cuenta, bueno, pues que igual no era así o sí. Aunque no lo demostrara, pensábamos que sabía más. Sí, se lo presuponíamos de otra forma, ¿no? Y luego algo que hemos empezado a comentar con el tema de igualdad, pero no solo aplicado a hombres y mujeres, la convivencia de perfiles completamente distintos. Convivencia, no solo convivencia, sino además esa colaboración, aquí lo llamamos y es una de nuestras competencias clave, colaboración sin barreras. Claro. O sea, realmente tener una perspectiva muy amplia, una mirada muy amplia para no solo decir trabajo con otras titulaciones, no, trabajo con perfiles completamente distintos de origen, por supuesto de género, de edad, de distintas formas de resolver los problemas, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser otro reto también, esta convivencia. Y luego, sin duda, y a nosotros nos toca muy de cerca, la necesidad de perfiles técnicos, tecnológicos, muy específicos por cómo va pues el mundo en sí, la tecnología está metida en todos nuestros ámbitos de la vida y a veces es complejo. Encontrar ciertos perfiles técnicos se nos hace complejo. Entonces, bueno, recursos humanos y otras áreas va a tener que tener una mirada de cambio, de frescura, de no todo vale, lo que valía antes ya no vale ahora, repensar. Vamos, en resumen, que va a ser muy apasionante. Es un repensar constante, es un cambio constante, es una reactualización constante, ¿no? Sí, que no solo afecta al ámbito de personas, que es uno de los que más al día tenemos que estar siempre, sino un poco en global, ¿no? La forma de vender, la forma de generar negocio, la forma de entender la competencia ya no es lo mismo que teníamos hace años. O sea, esa mirada tiene que ser ya en otros ámbitos también. Ha cambiado todo y seguirá cambiando todo, este es el lema. Así tiene que ser y tenemos que ser capaces de seguir ese ritmo y si no, bueno, pues reciclarnos a toda velocidad. Sara, un placer. Felicidades por el buen trabajo hecho por Knightec y felicidades por el futuro que está a punto de llegar. Muchas gracias, David. Bueno, en ese futuro nos vemos. Hasta pronto, gracias. Gracias, hasta luego.